Ahí la conocen, ustedes saben que ya es Eva Gutiérrez, la más pequeña de las Gutiérrez, por eso que le Ojalá. llamaban la Eva Gutiérrez. Está con nosotros porque Deja la picardía, ¿qué Napoleón, que te pasó conozco, 15 pajarito. días con el vagabundón de Armando Manzanero? No, pero yo estaba casada. Viajó por toda Venezuela con Armando Manzanero. Y no sé si de la misma manera, pero los dos amamos a Armando Manzanero. En mi caso, porque yo creo que los compositores y los cantantes son seres privilegiados, al igual que los músicos, que nos dan alegría. Alegría en los momentos de tristeza y alegría en los momentos de nuestra propia alegría. Porque no hay como una canción de despecho cuando uno está deprimido, ¿no? O una canción alegre o una canción romántica cuando están levantando bueno, a ese que, tú sabes. Y entonces Armando, no hay como Armando Manzanero. Primero fue Agustín Lara y ahora es Armando Manzanero. Y realmente, no sé, supongo que a Eva también me pegó mucho la muerte de Manzanero porque creía que se estaba recuperando del COVID, como efectivamente se estaba recuperando, pero lo que lo mató fue la debilidad en que quedó y le dio un infarto. Eva, bienvenida. Cuéntame tu historia, cuéntame cómo te ha ido, como cantaba la Fórmula Quinta. Estoy echando broma porque ella estaba recién casada, estaba acompañando a su marido, Julio César Cova, ¿no? Ujú. César Cova, que era representante artístico. Estaban empezando los dos en ese matrimonio y Eva estaba ayudando a su nuevo esposo, que fue el primero de la colección, ¿no? De la corta colección. De la corta Sí, el colección. primero. Ella, yo le echo broma, pero vamos a estar claros. Yo la quiero mucho, ¿no? He trabajado con ella desde la juventud, imagínate tú, no era joven. Y aquí está con nosotros para que nos cuente cómo era Armando Manzanero y la historia de esas canciones que tanto hemos disfrutado y de los cuales en las largas conversaciones que tuvo el joven matrimonio con Armando Manzanero en una primera gira realmente un poco fuerte. Fueron 15 días, pero por carro por toda Venezuela. Se hablaban, ¿qué decían? Explícanos. Ya dejé hablar, sigue tú. Bueno, gracias. Ahora me toca a mí. Bueno, ya saben la picardía de Napoleón Bravo. Él siempre une a la gente con otras cosas. Siempre lo lleva al sexo, creo. Conmigo no, jamás. Nosotros trabajamos juntos muy bien, nos fue muy bien con Ángela. Después, años después, yo me casé. Yo me casé en el año 76, en marzo del 76. Manzanero vino una de las primeras veces, si no la primera, en mayo. Ahí hubo un primer encuentro que él tuvo un evento acá, en Caracas, mejor dicho. Cantó en la Boate del Hotel Tamanaco. Recuerdo que Manzanero en ese momento era la primera vez, era una euforia enorme. Eso no lo cuento yo en esa historia. Además, mis hermanas las gemelas cumplían años y resulta que en ese mes de mayo, Covita, Julio César Cova, mi primer esposo, y yo le llevamos a Manzanero a la casa de mis hermanas como regalo de cumpleaños. Imagínense qué lujo, todavía ya se acuerdan de eso. Y Manzanero, con ese gran éxito que tuvo esa primera vez, regresa a hacer sus otras giras, se va del país y después programamos una gira para el mes de septiembre. Julio César lo programa y yo, bueno, como tú bien tú dijiste, joven pareja, yo lo ayudo, yo no estaba trabajando en ese momento y yo lo ayudé a trabajar en la gira, a organizar la gira. Resulta que Manzanero, la gira era para septiembre de ese año, 76, y viene la huelga de pilotos, primero de Aeropostal y de Avenza, y luego a los 4 días se unen los pilotos de Viasa. Por lo tanto, Manzanero llega al país, logra entrar al país. Cuando estamos en Caracas, tranquilos, viene la huelga de pilotos, ya teníamos los pasajes comprados, hoteles reservados, todo listo. Y cuando le decimos a Manzanero, que además es una bellísima persona, de verdad, él venía con su banda, tres muchachos de la banda y dos muchachas del coro, que hay sus historias también. Entonces,
con ellas. Entonces, hablamos con Manzanero y le decimos, mire, maestro, en ese momento, maestro, porque después hubo mucha confianza. Hay una palabra mexicana que dice pinche, que no se debería decir, para que los mexicanos es muy fea. Pero en confianza él me decía pinche negra, yo le decía pinche nano. Lo que pasa es que no lo escribí en el artículo. Cuento pequeño, para esta parte, le decimos, maestro, hay una huelga de pilotos y tenemos una gira pendiente y tenemos hoteles reservados y tenemos todo listo. ¿Cuál es el problema? Una de las cosas y las virtudes más bellas de Manzanero es que para él no había problema para nada. Era humilde, sencillo y amabilísimo. No había problema. ¿Y qué podemos hacer? Decía. Y lo recuerdo claramente porque hace 4 años que fue a Venezuela, me colé en el Tamanaco para verlo y saludarlo. El caso es que, pues mire, maestro, tenemos que irnos por tierra. Caracas, Maracaibo. Él llegó con su esposa Cris, que es la mamá de Juan Pablo. Juan Pablo hoy en día debe tener 38, 40 años, más o menos. Más o menos, tendría en ese momento 6, 7 años. Y yo lo llamaba, para no decir la palabra porque es una grosería, fastidiosín. Pero es ese animalito chiquitico que es un fastidioso. Yo lo llamaba así entre nosotros, porque era un niñito que, pobrecito, tener un niño de esa edad metido 8 horas en un carro, y eso que nos parábamos en el camino. Sí, porque cuando hubo huelga de aviadores, tuvieron que viajar por toda Venezuela en carro. Sí, eso fue lo que dije. Entonces tuvimos un carro, teníamos un LTD de mi esposo, que en ese momento no era viejo, era más o menos nuevo, muy cómodo, y alquilamos con unos amigos nuestros, que no me acuerdo cuál el apellido de ellos, que tenían 2 van grandes, y nos alquilamos 2 van que iban detrás del carro. Delante del carro iba mi hermano Santiago, yo en el medio y Cobita al lado. Y atrás iba Manzanero con Cris y con Juan Pablo. Por supuesto, en ese carro hablamos muchas cosas. Yo lamento que no recuerde muchas cosas, pero sí recuerdo que hablábamos del país, de Venezuela. Veíamos las cosas que teníamos. Mire, vamos a pasar por Valencia, aquí vamos a estar de regreso. Luego pasamos por Barquisimeto, vamos de vuelta. Estos son los médanos de Coro, pasamos por la autopista y lo porque veíamos. iban de Caracas en ese viaje a Maracaibo. Íbamos de primera gira, Caracas, Maracaibo. Era de más lejos en ese momento a más cercano. Entonces, logramos ajustar las fechas de acuerdo al trayecto por tierra y nos fuimos a Maracaibo. Cuando llegamos a Maracaibo, bueno, llegamos ya prácticamente agotados. Él no estaba acostumbrado, tuvo que descansar. Bajamos a todas estas, era todo un proceso de montaje. Maestro, vaya a descansar, que nosotros montamos los equipos de sonido con los muchachos, los micrófonos, las luces, todo. Él era una persona tan hermosa que él nos hablaba. Claro, como estaba con la esposa, y él creo que está casado, yo no sé cuántas veces se ha casado, Manzanero, creo que esta era la 3ª o la 4ª esposa, pero él se casó varias veces. Como estaba con la esposa, él no hablaba mucho de los detallitos de las cosas que hacía, porque Manzanero, sí, te lo puedo confesar, era un desastrico, era un desastrico. Dice, maestro, ¿a quién le compone usted las canciones? Entonces me decía, pues al amor, a la vida. Usted no sabe lo que... ¿Y cómo usted se le ocurre decir que tú me enseñaste el lado oscuro de la luna, a ver la luz al otro lado de la luna, una de sus canciones? ¿De dónde se inspira usted para hacer eso? O sea, pues con el amor. Y esas mujeres que yo tengo tan bellas, porque además lo cómico de Manzanero es que todas las mujeres eran altas, tal vez más altas que yo, y él era muy pequeño de estatura. Yo quiero hacer alusión a lo que dijo una vez Luis Miguel, cuando le preguntaron qué estatura tenía esa Manzanero. Pues de la cabeza hasta el cielo, porque su creatividad y sus letras, su romanticismo, no tienen límite. Eso fue una descripción muy bella de Luis Miguel de Manzanero. Bueno, el caso es que llegamos a Maracaibo, su buena habitación, su buena suite, todo perfecto, cantó como los dioses, y la gente se llenó, la cola de gente era maravillosa, porque él se preocupaba, pero es que viene gente, se vendieron las entradas. Era un hombre que se preocupaba un poco por eso. Claro, estamos hablando de hace cuánto tiempo, o sea, Napoleón, año 76. Imagínate tú. Imagínate tú, o sea, No me pongas 40 años. Ah, yo no había nacido entonces. Había nacido. Yo estaba muy chiquita, yo me casé como Raquelita Castaño.
Bueno, Bueno, el caso es que Manzanero era de verdad, entonces cantaba como los dioses y después nos quedamos en el bar conversando cómo le fue, maestro, cómo se sintió. Es que amaba a los venezolanos, amaba, porque además todo el público que iba se sabía las canciones de Manzanero. Terminamos los dos conciertos, viernes y sábado, en Maracaibo, y el domingo vamos y regresamos y paramos en Barquisimeto para hacer un concierto en tres días después en Barquisimeto. Entonces, a todas estas, en Barquisimeto siempre había gente que decía, vengan a mi casa, vamos a hacerle un homenaje a Manzanero. Nosotros, como organización, pues lo que hacíamos era buscarles cómo distraerlo mientras venía el día del concierto. Y así fuimos a Barquisimeto. Yo no recuerdo dónde nos presentamos o dónde se presentó él en Barquisimeto. El nombre no me acuerdo. Pero sí recuerdo que después de allí nos fuimos a Valencia, al Intercontinental de Valencia. Ya venía ese fin de semana. Y nos presentamos 2 noches en el Intercontinental de Valencia. ¿Qué pasó ese domingo que el restaurante estaba cerrado y no había desayuno? Pues no lo sé. Pues yo tengo hambre. Eso sí, comía todo lo que le ponían enfrente. Le encantaba comer. Le encantaba comer. Luego de allí abrimos el restaurante, pedimos que por favor el maestro no tenía hambre, lograron conseguir algo, unos sándwiches, unos croissants, no me acuerdo qué, y regresamos, pasamos de lejos por Caracas, directo a Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz nos presentamos, yo no recuerdo si fue en el Hotel Meliá, si estaba todavía el Meliá, o si ya estaba el Meliá, creo yo. Allí nos presentamos en el Hotel Meliá, Gran Meliá de Puerto La Cruz. Bellísimo el concierto, la gente, él encantado, lo dejábamos que descansara, pero él se nos perdía. Él se nos perdía de repente. Y Cris bajaba y decía, ¿dónde está Armandito? Pues Cris no sabemos dónde está. Y se nos perdía, y esto es algo muy, muy delicado, porque uno no debe decir cosas que ya pasaron, sobre todo cuando ya esas personas no están en nuestro mundo, pero él se ponía de acuerdo con mi hermano Santiago para salir con las 2 niñitas del coro, las 2 muchachas del coro. Entonces él se iba a comer con las muchachas del coro, mi hermano lo acompañaba, era como se llevaba en el carro porque nos ayudaba a manejar trayectos tan largos. Y resulta que, bueno, ¿qué pasaba allí? No lo sé, pero regresaban 4 horas después. Y la pobre Cris, ¿dónde está? No, Santiago lo fue a llevar a pasear, a conocer Barquisimeto, a conocer Puerto La Cruz, quería estar un rato en la playa, etc. Pero él era un desastrico tan bello. Pero bueno, le cantaba a las mujeres y le cantaba al amor. Y yo creo que eso, yo no sé si eso justificaba todo lo que él podía escribir o hacer o cantar, pero y era tan bello. tú me contaste que te dijo o les dijo el origen, el nacimiento de algunas de esas canciones famosas. Cuéntanos. Mira, yo solamente recuerdo, Napoleón, que cuando él componía, porque yo le preguntaba muchas veces, y fíjate que nunca llegué a entrevistarlo como periodista, porque en esa época yo no estaba, yo estudié periodismo, fue después. Él le cantaba al amor, a la vida. Además que él era un gran amante de las mujeres. Él veía a las mujeres bellas, las amaba, se enamoraba y les cantaba. Y ya las veía tan hermosas que a todas les tenía una canción, a todas. No, maestro, pero usted tiene que haberse enamorado. Yo me enamoré muchas veces me enamoré. Yo amaba, y la mujer que estaba conmigo era amada y le componía canciones. Entonces yo lo veía, era que él le componía siempre a todas algo. Pero grabó 500 canciones. Más de 400 canciones, Ah, no, sí, correcto. más de 400, no, más de 500. Más de 400 canciones grabó. Bueno, a lo mejor cantaba 20 para una, 50 para otra. Eso estoy interpretando lo que me estás diciendo. Siga, pues. Bueno, él le componía a todas, a todas. Yo le preguntaba, pero él no me lo podía decir mucho. Nunca estaba muy sola con él, yo, porque siempre estaba Covita o estaba Cris, era más de atención hacia él. Cuando yo le pregunto a mi hermano Santiago, ¿qué te decía? ¿Qué te decía? Eva, yo era su chofer. Él en una tumba, mi hermano Santiago, su chofer. Es decir, él se vino con nosotros para ayudarnos porque estábamos en emergencia. Y entonces, pues, yo lo ayudaba, yo lo acompañaba. Yo intenté, te lo juro, sacarle más información, pero no quiso ser muy específico.
¿Qué fue lo que Luego más de le, allí, qué fue lo que más le pedían en ese momento? Que ya era famoso. En en las diferentes ciudades le pedían cosas, canciones diferentes, o eran siempre la misma, la que más le pedían que repitiera, que cantara, o en Maracaibo eran unas y en Puerto La Cruz otras. mira, yo te puedo decir que era un fenómeno, porque todas las canciones que él cantaba, les pedían todas, les pedían Adoro, que era la que más había pegado en esa época. Adoro la calle en que nos vimos, esa canción, era la que más le pedían. Entonces él la dejaba un poco para el final, digo yo, como estrategia para esperar a que se la pidieran. El caso es que el fenómeno que yo hablo de Manzanero es que todo el público que iba a verlo se sabía todas las canciones. Era impresionante. No porque tus errores, todas las canciones, todas se las sabía. Impresionante. Entonces, él las disfrutaba. Y lo lindo era que cuando terminaba el espectáculo y la gente pedía más, eran las otras canciones que también habían sido famosas. Y que él regresaba de nuevo al show y cantaba 3 o 5 canciones más. De Ahora, las pero mismas famosas de toda la vida. te quedaste en el Meliá de Puerto La Cruz. No has Nos llegado quedamos todavía a en Caracas. ¿Qué ha pasado no, después de allá donde se van? de allí nos fuimos a Margarita. En Margarita llegamos al Hotel Puerto Esmeralda, no sé si todavía existe, que era un hotelito tipo las Islas Griegas, que era todo blanco, muy bello el hotel. Y cantamos en una discoteca, cantó, mejor dicho, en una discoteca que se llamaba la Nichols, creo que era, en Margarita, no recuerdo de quién era. Y bueno, llegamos al hotel por ferry, nos fuimos por ferry, por supuesto, desde Puerto La Cruz hasta Margarita, que para él era una aventura también. Hay detalles que yo todavía no recuerdo muy bien, Napo, pero sí me recuerdo de que él amaba Venezuela, amaba Mochima, amaba, es más, en Puerto La Cruz, Daniel Camejo, teníamos un día libre y Daniel Camejo, no sé si recuerdan a Daniel Camejo creo que fue uno de los urbanistas de parte de Lechería. Sabes que está Barcelona, Lechería y Puerto La Cruz. En el medio está Lechería. Creo que Daniel Camejo fue el que diseñó como arquitecto toda esa gran avenida Paseo Colón, que además venía hasta lo que es Lechería, que se convertía en otra avenida para hacerlo un sitio turístico internacional. Y Daniel Camejo le fue muy bien y tiene un velero de madera, que era una belleza, un velero precioso. Y nos invita a pasear en el velero de madera. Covita, que era un poco loco con el dinero, invitó a mis hermanas las gemelas a pasar esos 4 días en Puerto La Cruz y paseamos con mis hermanas las gemelas en Puerto La Cruz, con las muchachas, con las 2 del coro, con los muchachos en el velero, los llevamos a pasear. De verdad que fue muy agradable. Él amaba nuestro país. Él decía, pues este país lo tiene todo. Él conoció los llanos porque después nos fuimos de Margarita a Puerto Ordaz por tierra también. Entonces él conoció los médanos de Coro camino a Maracaibo, conoció Maracaibo, vio de lejos, vimos, mejor dicho, pasamos por el puente sobre el lago, luego regresamos a Barquisimeto, una ciudad preciosa, luego Valencia, muy bella también. O sea, todas esas cosas él las admiraba, ustedes tienen todo. Ok, pero ¿qué pasó con Caracas? Con Caracas fue el final y ya él había venido a Caracas. Entonces, esto te lo dejo para el final. Entonces nos fuimos a Margarita, éxito total en Margarita, porque fue como en una discoteca, como lo que llaman hoy en día un íntimo, una discoteca, un sitio donde ya la gente se sienta, bebe, etcétera. Y de allí nos vamos hasta Puerto Ordaz, al Hotel Intercontinental. Cuando él abre las cortinas y ve aquella cosa maravillosa que es el río Orinoco y el Caroní, o sea, él no sabía, ¿no? O sea, yo no puedo creer esta belleza que hay en Venezuela. Éxito total. Cuando estamos emprendiendo de vuelta el regreso por tierra, ya había terminado la huelga, porque creo que duró 4 días, pero estábamos todos en carro. Nuestro carro, el LTD, se dañó. Imagínate, entonces se dañó, el otro equipo se venía por tierra. Santiago se quedó con el LTD arreglándolo en Ciudad Bolívar, porque se rompió no sé qué cosa, y tomamos un avión y llegamos a Maiquetía. Maiquetía llegamos al Tamanaco y tenía de luego 2 o 3 conciertos en la boate del Hotel Tamanaco. No sé si todavía existe la boate del Hotel Tamanaco. Por supuesto, después de esa gira maravillosa, éxito total, estábamos agotados, él estaba agotado
Y él nunca se le olvidará esa gira. Él quedó muy satisfecho con el país, quedó muy satisfecho con la gente que se sabía todas las canciones. Se seguía perdiendo, de repente se seguía, quiero ver Caracas, él había ya venido a Caracas, pero él quería volver a ver a Caracas y Santiago lo llevaba. Mientras Santiago llegaba, etcétera, nosotros buscamos la manera de ¿Qué le llevar. gustaba de Caracas y a dónde iba a comer en Caracas, por ejemplo? Yo recuerdo que fuimos una noche, ¿cómo se llama el sitio que está en el Rosal, en la esquina antes de la autopista? El Juan Que es, Sebastián Bar. no, el Criollo. Creo que fuimos una vez a Juan Sebastián, pero creo que es un sitio criollo con arepa, carne mechada, Ah, tú dices una arepera. una arepera de esas que Ah, hacen sí, de no me acuerdo esquina. cómo se llamaba. Yo tampoco, pero yo recuerdo que después de uno de los conciertos nos fuimos a comer arepas allí, porque él quería arepas. A él le gustaba el pabellón criollo, a él le gustaba la comida venezolana. Y a él le gustaba, él no era muy tranquilo, a él le gustaba salir y le gustaba ver gente y era muy amable, sumamente amable. Yo creo que un ejemplo de amabilidad era Armando Manzanero. Y no les habló de su infancia, que desde muy joven, creo que a los 3 o 4 años, empezó en el mundo de la música, cuando empieza sus primeros trabajos como pianista y luego cuando entra al mundo discográfico como productor, fue productor de grandes artistas que hicieron historia, Sí. porque fue en México donde realmente se populariza el rock en español y entonces él fue productor, si mal no recuerdo, de gente ídolos de ese momento para los jóvenes como César Costa. Claro. Por eso que cuando se mete después con la gente joven, comparado por la edad que él tenía, como Luis Miguel, no era nada nuevo para él. De hecho, él ya era mucho más famoso que Luis Miguel cuando hace el primer disco de romances, que fue el boom definitivo de Luis Miguel, ¿no? Y hasta tal punto y hasta tal grado de venta que hicieron 3. Nunca te contó nada de su vida privada. Lo que yo recuerdo que él nos contó era que él era muy pobre. Él es de Yucatán, de la La península de mayoría Yucatán. de los grandes artistas nacen pobres. Exactamente, que él era muy pobre y que él quería ayudar a su familia, como la mayoría de los artistas o la mayoría de la gente pobre. Él quería ayudar a su familia y sacarlos de Yucatán, pero él nunca dejó Yucatán. Él se hizo su casa en Yucatán, su gran casa. Él sí terminó viviendo en Yucatán. Él no dejó su pueblo ni abandonó a la familia. Él se hizo su casa y eso sí recuerdo yo. Yo de verdad que lamento no acordarme de algunas cosas, Napo, pero él sí hablaba en algún Ay, momento pero no que te era... sigas quejando, ya me has dicho 3 veces que lamentas, no sé qué. Está como Ay, porque... Lupita Ferrer en época de rating, No, mijito, esa es otra generación. sufriendo, está sufriendo. Mira, entonces, eh, eso fue en 1976. Ujú, Por lo tanto, él era ya conocido en toda América Latina, porque ya había por sacado supuesto. entonces el super álbum en RCA Víctor, donde él cantaba Esta tarde vi llover, Adoro, todas esas canciones. Y cobraba tan poco que podía ir a pequeños nightclubs en Venezuela a cantar y a las grandes, ¿cómo se llama? Boats como la del Tamanaco. Es decir, ¿cómo era el cobro de él en esa época? Yo no recuerdo cuánto cobraba él, digo la verdad, O sea pero que tu acuérdate que ya marido él era famoso. o sea que tu marido recién casado nunca te echaba esos chismes. No, yo viví otros momentos con él y otros artistas, porque él era empresario artístico. Él trajo a Marco Antonio Muñiz y hay historias bellísimas con este compositor del Son de la Negra, también que es mexicano. Una vez fuimos a México y a mí me tocaban a cada restaurante que llegábamos el Son de la Negra. Y yo decía, oye, pero qué lindo que me tocan el Son de la Negra. Y el señor era amigo y fue cuñado de Covita, se casó con la hermana de Covita, este señor mexicano, compositor famosísimo. Ahorita no me... No sé, Ok. no conozco la canción. Cántamela a ver. Tan, taran, taran, tarararán, 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 tarararán. Imagínate los mariachis. Tarararán, tarararán, tarararán. Negrita de mis pesares, la negrita de mis pesares.
Na, na, Él na, se lo na, na, cantaba, no lo cantaba Jorge Negrete o uno de esos famosos. pero claro, si ese señor debe estar ya de 90 y pico de años, creo que todavía está vivo. Y es en Gloria Nacional de México. Entonces, viene a Venezuela con Marco Antonio Muñiz y yo lo conozco y cuando vamos, estoy cambiando el tema, cuando vamos a México me tocan en todos los restaurantes porque él nos recibe en el aeropuerto, nos recibe, nos lleva al hotel, salimos con él los 3 días en Ciudad de México y cuando estamos en el aeropuerto de vuelta, me dice, ¿por qué siempre me tocan esa canción cuando llegamos? Pues yo soy el pinche compositor. Imagínate tú. O sea, yo, ¿qué? No puede ser. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Estaba muy joven, no lo sabía. Eso fue antes de entrar yo a la televisión. Pues. Bueno, el caso es que Manzanero, que conocía a Marco Antonio Muñiz, por supuesto, al compositor, Que a es todo otro este. personaje, por cierto, y que le gustaba mucho Venezuela. Sí, pero esa es otra historia que Y ahí sí yo especialmente no. Carmen Victoria Pérez. Por supuesto que ella no lo puede contar porque ella ya no está, lamentablemente, Sí. con nosotros. Pero bueno, el caso es que era un poco el mismo grupo de amigos. Entonces, este señor, compositor, le sugiere a Covita que por qué no lleva a Venezuela a Armando Manzanero, que tiene tanto éxito. Bueno, si tú tienes el contacto, y por allí empezó el contacto. Y ese mismo año vino 2 veces. Vino 2 veces, vino en mayo y vino en septiembre con el tema de la huelga de los aviones. Entonces, claro, era un éxito Manzanero. Ya Manzanero era conocido. ¿Cuánto cobraba? No lo sé, pero había que vender todas las entradas. Tanto que llegó un momento que ahí hay una anécdota, no tanto de Manzanero, sino de Covita, que muchas veces yo me ponía en la puerta a vender las entradas, porque él invitaba a todo el mundo. Entonces la gente iba, no, Covita me invitó. No, un momentico, paga tu entrada, hay que pagarle a Manzanero, decía yo. Ahora, él se molestaba porque yo hacía eso y él los había invitado, pues entonces, ¿con qué los vamos a pagar? O sea, había un tema allí, pero eso es otra historia, ¿ok? El caso es que Manzanero, gracias a Dios, nos llenó todos los sitios donde se presentaba, una boate del Hotel Tamanaco, una discoteca en Margarita, un intercontinental en Puerto Ordaz. La presentación en la UAT del Tamanaco es la del cuento de los zapaticos de él que no aparecían, que Mirna Ríos no le devolvía los zapaticos de él porque eran unos zapaticos pequeños. Es ese cuento y tuvo que ir No me prácticamente acuerdo. con unos zapatos deportivos. No me acuerdo de Presentarse. eso. No sé, no sabía ese cuento, de verdad que me estoy enterando. No lo Él le sabía. dice a Mirna Ríos, Uh-huh. ¿okay? Según cuenta Mirna Ríos, porque Mirna cantó sus canciones y lo conoció y le tiene un gran cariño, le cuenta que mira, tengo unos zapatos, necesito que me le pongas de aquí, que me lo lleves a un zapatero para que me lo arreglen aquí, a no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, bueno, claro, yo voy. Entonces le da los zapatos, pero no es un par de zapatos. Eran como 10 pares de zapatos, 8 pares Wow. de zapatos. Y entonces ella estaba, bueno, pero entonces me voy a vestir y no sé qué. El error fue que primero fue a vestirse de coqueta y luego iba a llevar los zapatos al zapatero para que se lo arreglaran. Por lo menos un par para que él esa noche lo tuviera puesto. Y entonces el hermano de Mirna le pide el automóvil. Y sí, agárralo en el ajite, que si se polvoreaba o no sé qué, sé que sí. Pasó una hora, no llega el hermano. Pasan 2 horas, no llega el hermano. Ah, y entonces se da cuenta, pero si están los zapatos. Entonces pasó una hora, no llega el hermano. Pasó 2 horas, no llega el hermano. Con los zapatos que había que llevar al zapatero. Pasaron 3 horas, 4, 5. Y entonces Manzanero manda a llamar a dónde está esa pinche Mirna Ríos. que también es un personaje ella, que es Ella simpática. también es un personaje, sí, Ay, señor. no, y grabó aquella canción Amémonos, que es una belleza de canción. Y en la voz de ella mucho mejor. Claro. Y entonces, los zapatos, lo cierto es que nunca llegaron, sino después que estaba grabando y tuvo que salir con unos zapatos deportivos, pero como era la boate, no iluminaban completo a Manzanero, cosa que debe ser difícil por lo bajito que era. Y entonces entra en la semioscuridad por lo menos las piernas y se sienta frente al piano y empezó a tocar el piano. Ese es el cuento de los zapaticos.
uno de los cuentos de los zapaticos, porque hay otros zapaticos que aparecieron en el carro que él estaba utilizando, unos zapaticos o zapatos de mujer, porque le gustaban altas, como tú dices, y la mujer, la esposa, lo descubrió. ¿Qué hacen estos zapatos aquí? Pero ese cuento yo no me acuerdo. Ese cuento me lo echó varias veces y nos moríamos de risa. Rosalía Romero, que fue una gran amiga también de él, ¿no? Pero los zapaticos son famosos. Él tiene varios Ahora, cuentos de zapaticos y de ahora una zapatos. pregunta, Napo, una pregunta que tú siempre has sido tan inquieto de todos estos personajes y disc jockey, como se decía en esa época. ¿Dónde andabas tú cuando Manzanero estaba en Venezuela? Iba a cantar. Chicos, no sé. Como yo me la pasaba viajando todo el tiempo haciendo Dimensión Humana, que estábamos por toda Venezuela, porque tuve un gran No, amigo pero eso fue que antes, es eso fue Facundo mucho antes. Cabral, que lo Dimensión traje Humana fue hace inclusive 2 varias años veces y después. demás. Ajá. Y Facundo fue varias veces a Venezuela. Algunas veces salimos, pero yo sobre todo vi a Facundo fuera de Venezuela. Salíamos fuera de Venezuela, que era un personaje mágico. Realmente sucedían cosas mágicas caminando Sí. con él, ¿ok? Yo lo Pero entrevisté. no recuerdo. Yo era mucho de ir a cenar con Ángela, mi esposa, ¿ok? A un buen restaurante, porque si había restaurantes de primera en América Latina y el mundo, era en Era en Venezuela. Caracas. Era en Caracas. Uh-huh. Había de todo, en Caracas especialmente, pero por la mar también, en Pampatar. Y ¿Cómo creo que no? todavía quedan algunos. ¿Cómo se llama? Pero de verdad que no recuerdo. No recuerdo, pero no solamente de Manzanero. Pues sí, yo conocí muchísima gente, hice amistad con mucha gente, pero como a mí nunca me gustaron las fiestas sociales, los bonches, la farándula en general, eso de estar ahí, yo no iba a esas reuniones. Guillermito llegó un momento en que no me dijo, no te vuelvo a invitar más a mi casa. Y las fiestas de Guillermito eran famosas. Era muy famosa. Claro. Yo no fui a las fiestas de Guillermito. Eran famosísimas esas. Uh-huh. Bueno, y Miguel Enrique Otero dijo, si no van a mi fiesta que es no sé qué tal día, no los vuelvo a invitar. Entonces Ángela me dice, tenemos que ir, Napoleón, tenemos que ir. Pero, ay, conchale, es que hay mucha gente, a mí nunca me gustó mucho el gentío. Hay mucha gente, no sé qué, pues vamos. Entonces decidimos ir. Llegamos, no vimos ningún carro por ahí, tocamos el timbre, ¿no? Digo, venimos al cumpleaños de Miguel Enrique Otero. Y una voz nos dijo, eso fue ayer. No. No, 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 Ellos no, no no. están, eso fue ayer. Pero Ay, bueno, no. bueno de verdad, Eva Ojeda Gutiérrez, de verdad que un abrazo, me encantó volver a hablar contigo, ¿ok? No, igual, qué lindo conversar y qué lindo recordar a un cantante que nos dejó ese legado tan bello, tan, Sí. tan de amor, tan cantarle al amor, a lo enamorado, a la ¿Cuál es tu ilusión canción de él favorita? por debajo de la mesa. Ah, pero esa es de las que Esa es más cantaba Luis nueva, Miguel ya. esa es más nueva, claro, esa es más nueva. ¿Y por qué Pero te es que gusta esa? todas, No, no, pero no, es no. que, No, 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 no. ¿Por qué te traen especial esa letra? A ver, cántanos un pedacito para que la gente sepa, si no la conoce, ¿no? mira, esa fue después, esa la hizo él después. Por debajo de la mesa, acaricio tu sonrisa. La, Ujú. na, na, no me acuerdo. Mejor no acordarme. Sí, porque cómo acaricias tu sonrisa por debajo de la mesa. ¿De qué? Bueno, esa es la poesía de Manzanero. ¿Cómo ves la luz del otro lado de la luna? Y así todas las frases que él tiene en sus canciones. O sea, que por Esta debajo de la tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar, vi gente no sé qué pasar y no estabas tú, y algo de no eso. Sí. estabas tú, exacto. Entonces son canciones que son poesía, son metáforas también. ¿Y alguno de tus maridos o de los novios lo recuerdas y lo asocias con alguna canción de Manzanero?
Yo asocio a Covita con todas las canciones, a No, Manzanero pero con todas porque las es canciones de Covita. representante. Digo porque algunos de ellos, ay, ¿por qué no nos escriben cuál es su canción favorita de Armando Manzanero? ¿Cuál es su canción favorita? Mira, pero ¿alguno de tus novios te cantó alguna canción de Manzanero o todos eran Piti Yankees? No, mira, yo te voy a confesar algo aquí Yankees entre como nos. yo, que lo de ellos era canciones americanas, que es lo que estaba de moda. Tony Bennett le cantó Tony, entre claro. otros cantantes It's famosos. impossible, it's impossible. Sí, Somos novios, mantenemos. It's impossible, lo cantó Elvis Presley. sí, sí, los grandes cantantes Los norteamericanos. grandes, por ejemplo. Hay una canción que yo la canté después, en proceso de mi divorcio, que es de Manzanero, que decía, o dice, no porque tus errores me tienen cansada. Oh, na, 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 ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. Eso fue con el pianista. No, chicos, eso fue con Covita. Ah, después que te peleaste con Covita. Después que nos divorciamos 2 años después, claro. Mira, pero no hay ninguno que te haya cantado alguna canción de Manzanero y lo recuerdas cuando escuchas esa canción. Sí, esa que te acabo de decir, una persona también muy especial, años después, hasta hace poco, hace unos años, y es esa, por debajo de la mesa. Vamos a dejarlo ahí porque nos van Vamos a a dejarlo ahí. colgar el programa. Juan anda por ahí. Juan anda por ahí. Estaba pendiente si esto salía directo o no en YouTube para conectarse. Para No, no, vigilarte, para para vigilarte. vigilarme, para decirme, ¿qué es eso? No haces más que ponerme los cuernos con cuanto novio y marido tienes. No Ok. vale, eso pasó y eso forma parte de la historia, que es lo Pues más le lindo. dices a ese, que es mi rival, ¿ok? Que primero te conocí yo y mucho antes que él. Okay. Un abrazo, Eva, hablando en serio. Ay, gracias, Napa. Un beso a Ángela. Ok, un abrazo. Un abrazo, gracias. Don Antonio, soy su amigo Manzanero y quiero mandarle un gran saludo en medio de esta gran pandemia que el mundo está viviendo. Yo afortunadamente, pues como quiera que sea, la remedio más, porque vivo en la playa. Tengo un piano y una señora muy bonita. Dios me lo bendiga.